¿Saben por qué? Porque este mosaico que les presenté esta noche de arte terapia se llama nada más y nada menos que Memento Mori. Es un Memento Mori. ¿No se oyeron las ovaciones? No me digas que no se escucharon. Bueno, se llama Memento Mori y es que pues en la antigüedad pues se usaban estas. Ya hemos visto tipos de Mementos Mori, ¿no? Que hacen referencia a la afinación, al finado, o que abandonamos este mundo en algún momento y entonces no vale la pena lo material, las riquezas, la belleza, la sapiencia, nada vale cuando ya partes a la otra vida, ¿no? Sino tus valores espirituales que hayas logrado alcanzar, tener, ¿no? Como para colocarle en el lobby de un negocio funerario. Ándale, ahí sí estaría bien, sí. Ahorita van a ver, ahorita vamos a pensar en dónde quedaría bien. Es en latín, sí, el memento mori. Arturito, saludos, qué bueno que viniste, que llega corriendo de su reunión. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir. Y entonces, este memento mori, bueno, para eso vamos a irnos a otras diapositivas que les tengo preparadas. Déjenme quitar esta y vamos a presentar. Oh, no, esa no la voy a quitar. Vamos a remontarnos un poco a la historia del mosaico. Pero bueno, les decía que estos mementos mori, pues siempre van a hacer referencia al paso fugaz de la vida, ¿no? En resumen, paso fugaz de la vida y que la vida eterna está en el más allá. Entonces tienes que preocuparte por llevar una buena vida para no tener cosas de qué arrepentirse en el más allá y que no te van a dejar disfrutar del todo, ¿no? Pero bueno, tenemos estas obras de arte en esta técnica que se llama mosaico, que mosaico viene del griego, luego latín, que se refiere a las musas, una obra creada por las musas. Eso es mosaico, obra de las musas. Porque fue una forma de hacer pintura, de decoración, de hacer dibujo en la antigüedad y además que quedara de manera permanente, preservada más fácil que una pintura, porque en aquellas épocas pues no tenían los avances tecnológicos que se tiene hoy en el mundo de los insumos artísticos, bueno, de arte, ¿no? Como pues, el óleo, el acrílico, estas cosas, ¿no? Entonces, pues antes se pintaba con huevo, ¿no? O con pinturas vegetales, pero no tenían muy buenos fijadores. Y lo que sobrevivía más en el tiempo, pues eran estos dibujos o pinturas hechas con rocas cortadas en pequeñas piececitas cuadradas, delgadas, que iban acomodando sobre un dibujo y luego les ponían una especie de cemento para que quedaran fijadas. Y pues primero van a hacer em, en muros. Ay, qué suena, es la guitarra. Primero van a ser colocadas en muros, pero decían, no, pues es que cómo las vamos a poner en el piso, ¿no? ¿Qué tal que las destrozamos? Pero pues ya poco a poco se fueron dando cuenta que sí aguantaban en el piso y entonces ya se volvió un lujo en las casas romanas, también griegas, a tener pisos de mosaico. Eran así como su versión del tapete persa, pero acá pues en más fresco, y era un lujo tener esto. Pero pues se ponían en las villas, que eran de gente rica, y sobre todo en Pompeya, esta mítica ciudad que fue destruida por el volcán Vesubio. Ahí es donde va a, ay, creo que siempre queda del mismo tamaño. Bueno, ahí es donde va a florecer más, o más bien se preservaron más casas porque pues la ceniza las tapó y no sufrieron tanto vandalismo ni desgaste por los elementos porque quedaron cubiertas. Entonces ahí se han descubierto muchas casas con pisos de mosaico y como pueden ver con un grado de realismo muy desarrollado y sobre todo si pensamos que son estas piedritas. Actualmente se hacen estas cosas en esta especie de rejitas
o mallitas, y sobre esa malla pues vas haciendo tu diseño y le pones esta especie de pues, ¿cómo será? Argamasa, un concretito especial. Y ahí vas acomodando tus vueltas de mosaico, ¿no? Vas poniendo una vuelta y una vuelta. Entonces es todo un arte. Por eso cuando llegas a la, a la casa de alguien, ¿no? Y de repente ahí te dice, ay, espérame, déjale, digo a la muchacha que me limpie el mosaico de la cocina. Entonces uno dice, oye, pero espera, déjame pasar a tu cocina porque seguramente tienes una obra de arte ahí, ¿no? Porque tú te imaginas mosaico, pues es una de estas piezas hechas así con pedazos de piedritas, pero nada, pues si es puro azulejo, nada más en la barra, en la pared, pues ay, eso no es mosaico, eso es trabajo de azulejo y ya. No hay que confundir el mosaico con el azulejo. Entonces, acuérdense, mosaico es el trabajo de las musas, que también tiene su arte poner azulejos, pero no llegan a este grado de complejidad, ¿no? Me explico. Y fíjense que el mosaico viene desde la Grecia antigua, desde la época de Alejandro Magno, y pues a partir de que helenizó porque ellos eran los helenos, eran los griegos, de que helenizó la mayor parte del Mediterráneo, por ejemplo, bueno, esta es su batalla sobre Darío su victoria sobre Darío de Persia. Todo esto es mosaico, quedó retratada la batalla. Este es Darío en su carruaje, el rey persa, y acá está Alejandro Magno del lado izquierdo. Entonces, desde entonces, como ya se conocía esta técnica en Grecia, pues con el mundo helénico que creó Alejandro Magno por ir este, conquistando territorios y poniendo su cultura ahí, pues se hizo muy popular el mosaico en toda esta zona. Hay en España, hay en Italia, pues bueno, ahí está Roma, está Nápoles, que es donde está Pompeya, pero también hay en Persia, en Marruecos, hay muchos lugares en el Mediterráneo con mosaicos. Y bueno, llegaron a un grado de realismo que, bueno, aquí vemos el retrato de Alejandro Magno, vean su armadura con todos sus detalles, las cintas, cómo amarran las piezas, trae un pequeño rostro ahí en el peto, su retrato, su cabello, la mirada de loco por la guerra, y aparte el retrato del caballo de Alejandro Magno, que era el famoso bucéfalo, que también cuando se finó el caballo, feneció, pues lo lloró muchísimo Alejandro Magno porque fue su compañero de muchísimas batallas y decía que era pues su alma gemela en la onda de la guerra, ¿no? Que nomás se subía él y el caballo ya sabía para dónde quería ir, qué iba a hacer, qué tenía que hacer. Entonces vean cómo retratan también en mosaico a este caballo bucéfalo, de nombre tan famoso. Y ahí no sé, yo me emociono mucho. Saludos. Este, y justamente como dice Abraxas, de los mosaicos bizantinos, pues esta influencia del mosaico duró, así te digo, desde la Grecia helénica, am, ampliada por Alejandro Magno, que llegó hasta los tiempos de Bizancio. Allá el emperador Constantino también, cuando se lleva el segundo, pues sí, la segunda parte del Imperio Romano se la lleva a Bizancio, él siguió promoviendo este tipo de arte con mosaico, pero pues ahora como ya eran cristianos, pues representaban la divinidad con dorado, entonces son muchos así con dorado, ¿no? Ahí aquí tenemos el retrato de Teodora, que era la esposa de Constantino o su madre, ya no me acuerdo, ¿no? Pero pues sí, llegaron hasta la época medieval, antes del premedieval, ¿no? Bueno, llegaron a lo premedieval estos mosaicos. Pero bueno, digamos que durante la época romana y griega, pues hacían así, ¿no? Que los dioses griegos, aquí vemos a Poseidón, ay, güey, está bien bueno. Pero como les digo, siempre los pintaban así de nepes chiquitos, porque era así como muy contenidos, ¿no? Los griegos. Aquí tenemos a una escena pues sí, las leyendas griegas, aquí tenemos a Pasífae, aquí dice Pasífae, la mamá del Minotauro. Y aquí está Dédalo o Dédalos. Aquí está que le están diciendo, ay, pues tienes que hacer una vaca de madera, ¿no? Porque aquí está la cabeza de vaca y Cupido, porque la Pasífae, acuérdense que se había enamorado de un toro,
por venganza de un dios, ya ni me acuerdo cuál de todos, pero la hizo que se enamorara de un toro y ella quería ya fuerza estar con el toro y hizo que Dédalos, el creador del laberinto después, pues le hiciera este disfraz de vaca, de madera, para que llegara el toro y pues copular con ella, ¿no? Así bien, bien acá. Y luego van a hacer el Minotauro y Dédalo también le tiene que hacer el laberinto para encerrarlo, ¿no? Aquí tenemos la historia de Apolo y Dafne, ¿se acuerdan? Que él la persigue y ella no quiere que ser tocada por él, ultrajada, y pide ser convertida en laurel. Aquí ya se está convirtiendo en laurel, ¿se acuerdan de ese mito griego tan bonito? Y todo en mosaico. Pero también llegaron a hacer retratos, o bueno, este puede ser Baco, el dios del vino, y pues para tu villa romana, qué mejor que donde vas a hacer tus bacanales, que vas a tener ahí un montón de chupe y comida y excesos y todo, pues qué mejor que poner a Baco, ¿verdad? El dios del exceso. Pero bueno, así que tenían estas cositas decorativas, de canastitas con flores, o animalitos como estos peces, ahí con medusas, en el agua, la, el pajarito ahí comiéndose unas uvitas, así bien tierno. Y entonces empiezan a hacer estos estudios de la naturaleza, ¿no? En animalitos, en las plantas. Y pues les digo, era como su pintura, ¿se acuerdan de los bodegones del siglo XVII flamencos? Que es como la máxima expresión del realismo en la pintura. La curiosidad por el detalle de los seres vivos, de las plantas, también en los formas de los objetos, sus brillos, sus texturas, si era transparente, si tenía agua. Si entonces eso lo empezaron a hacer desde antes, no hasta el siglo XVII, sino empezaron a hacer desde Grecia, Roma, este estudio de la realidad, pero les digo que como no había pintura que durara tanto, pues se caía, se decoloraba, pues lo empezaron a hacer en piedra, pero ven qué maestría alcanzaron. Y así estudios de los animalitos, vean. Y dices, uy, bueno, pues es que pintaban lo que veían, entonces veían ahí al jaguarcito, veían al osito, al león. Nosotros pues ya es bien difícil que los veamos, ¿no? Si acaso vemos perritos, yo dibujaría pues, perritos, caracoles y así, pues, lo que yo veo, ¿no? Pero antes veían así a estas fieras, ¿no? Ese sí lo he visto, ajá, los bizantinos, claro. Este, Teodora de Villavicencio de la película de la leyenda de la Llorona. Ah, no, pero esa es otra Teodora. Aquí tenemos a Cabeza de Vaca que está muy... Oh, bueno, andan acá en otro rollo. Sí, están buenísimos. Pero vean, luego sacan como las escenas de la vida natural. Aquí la tigresa amamantando. Aquí se le ven sus mamas inflamadas y su camada, ¿no? De tigritos. Ahí está jugando con ellos y pues uno hasta se le sube, ¿no? A la tigresa. Empiezan a hacer cosas muy tiernas, muy simpáticas, como así la gallina que puso su huevo. O las aves, apareándose. Que bueno, esto también, pues, como Pompeya era una villa así de estrampe, pues también había muchos burdeles y así. Pues ibas a tu casa de campo en Pompeya para fiesta. Entonces, pues también eran imágenes que te incitaran, ¿no? Al placer. Pero bueno, vean estas cenefas, con animalitos, hay un pato, hay un grillote, una serpiente y estas guirnaldas con flores. Pero luego ya empiezan a hacer estos bodegones, por ejemplo, buenas Still Life o naturaleza detenida o vida detenida, con estos amontonamientos de animales que van a ser para comer y aparece el laurel ahí para darle sazón a estos pescados. Y aparte, fíjense que antes no podían sazonar bien su comida con sal porque era bien cara y era bien difícil conseguir la sal. Entonces, imagínense con qué tenían que sazonar su comida. Pues usaban muchas hierbas y el caso es que su comida no sabía igual que la nuestra porque no tenían tanta sal.
Y es bien, luego tiene una historia también bien interesante con que sazonaban la comida en la antigüedad. También tiene una historia bien padre. La gallina ponedora, exacto. Mucho ingenio y paciencia, sin duda, para lograr obras tan extraordinarias empleando esa técnica. Sí, exacto, mucho ingenio y mucha paciencia. Eh, pues cuando te gusta, pues ya la paciencia ya ni la sientes, llegas sola, lo haces porque quieres terminarla. Pero, pero la onda es el ingenio para la técnica, que tienes que ir cortando y acomodando las piedritas según el ángulo del dibujo y los detallitos. ¡Ah! Es loquísimo. Hola Gaspar Mazonri, hasta la fecha la comida griega no, bueno, así es deliciosa. Estilo mediterráneo, ay, sí queremos comida griega. Vean, ¿no? Hacen su marquito porque es un piso, pero sus still life, sus vidas detenidas, ¿no? Las frutas, los animales, los peces, las gallinas que te vas a comer, ¿no? Las perdices. Jaja. Pero luego llegaban estos extremos, o sea, vean, diversidad de criaturas marinas, la anguila, el pez globo, el calamar, pulpos, langostas, camarones, el pez plano, un chorro, sí, camarones ahí están, peces abisales. Nomás no pusieron ajolotes porque allá no había, pero si no, pues ahí estuvieran. Ah, sí, acá está el camarón, miren acá arriba. Y no me acuerdo cómo se llama ese que está como aplastado. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero tiene su propio nombre. Pero llegaban a hacer estos estudios tan meticulosos de la naturaleza y en piedrita. Qué locura. Y más locura que se hayan preservado, ¿no? Y luego ya, se comen el pescado. Y esto ya entra al mundo de la naturaleza muerta totalmente, ¿no? Que ya es lo que quedó del banquete de, de los pescados, ¿no? Es amor al arte, dice Michelada, sí. Y a la comida también. Puro salmón y pan. Ajá. No, hace más cosas. Se lo he dicho, esto sí es amor al arte, sí, lo de los animales. Y vean así sus bodegones, ¿no? Lo que te vas a comer, la gallina ya desplumada, el pescado, estos que son dátiles o no sé qué, serán unas frutas ahí. ¡Ay, no! Espérate. O camines antes de tiempo. O aquí, ¿no? Las esclavas llevando los manjares. Ahí, ¿no? La charola de viandas. Así, ¿no? En su canastita, el fruterito típico. Este es el Caravaggio griego, ¿no? De Pompeya, el Caravaggio de Pompeya, ¿no se acuerdan que Caravaggio hace muchas canastas con frutas? Y luego ya empieza aquí este terreno así medio extraño, que ya les digo, es así como las naturalezas muertas sí, sí, naturalezas muertas de la época barroca. Dos máscaras, la comedia y la tragedia, ¿no? Y están ahí pues en una mesa, en un teatro, no sé. Y luego hacen estas naturalezas muertas así con la comida, las plantas, frutas y una máscara de la tragedia. O sea, ya estaban bien. Conceptualmente ya estaban instalados de lleno en el concepto de naturaleza muerta. Por eso los orígenes de la naturaleza muerta las rastreas hasta Grecia antigua con sus mosaicos. Y en esta tradición de poner ya objetos junto a comida y hacer reflexiones filosóficas, metafóricas, de la alegría de la vida, de la comida y las flores y la tragedia humana, ¿no? Con esta máscara. Pues ahí es donde se inserta nuestro memento mori. Que la explicación que me encontré, bueno, antes de pasar a la explicación, déjenme, les doy los datos técnicos. Los higos, dice Abraxas, que vio unos higos. Bueno, ese memento mori mide, porque conseguimos las medidas, ajá, ese está pequeño, el original, mide 41 centímetros, digo 47 centímetros de alto
por 41 centímetros de alto. Digo, de ancho, perdón. 47 de alto, 41 de ancho, ¿no? Está más alto que ancho. Y se descubrió en 1874 en la Villa de los Masones, así le pusieron una casa precisamente que tenía estos símbolos masones, por eso le pusieron la Villa de los Masones, y está en Pompeya, en Italia. Que pues el puerto más cercano a la isla de Pompeya es Nápoles, por eso ustedes la pueden ver en el Museo Arqueológico de Nápoles. Entonces, bueno, tiene un significado bien padre. Como memento mori, te va a hacer una reflexión sobre la vida y la finación, ¿no? La morición. Eh, por eso va a poner a los costados dos ropajes. El del lado derecho de nuestra derecha representa el de la pobreza. Por eso tiene un color apagado, pajizo, ya raído, por eso se ven estas como flecos de que ya está muy gastado, ya se está rompiendo. Y trae un bastón pues puede ser alguien anciano, pero trae una mochilita, un morralito, que ese traían era la única vestimenta que traían los limosneros, los limosneros. Entonces traían esta ropa de pobre, ya raída, con agujeros, sin color, y su mochilita para ir guardando el pan, la limosna que le regalara a la gente, y pues para apoyarse en un bastón. O sea que puede ser que ya fuera un limosnero viejito. El del lado izquierdo es color púrpura, bueno, lo vimos rojo, es color púrpura, que era el color de los ricos, sobre todo de la nobleza, porque era un color encendido, entonces era así, oh, el senador vestido de púrpura, ¿no? Entonces era un color de fiesta, y sobre todo de clases ricas, ¿no? Y trae esta especie de caretela o como bufanda blanca, pues porque era el otro manto blanco que se ponían encima de esta túnica púrpura para verse así bien a la romana, bien elegantes. Y en vez de tener un bastón, pues va a tener un cetro de mando. O sea que pues sí, se refiere a alguien rico y a alguien pobre. Pero estos dos extremos de la condición humana, el que es muy, muy rico y el que es muy, muy pobre, o sea, el mendigo y el soberano, todo se equilibra con la escuadra, que aquí, bueno, en esta imagen original pues aparece cortada. La otra es una réplica que se hizo. Si quieren la ponemos. Ay. Para que se vea bien. A ver, ahí está. Delible, saludos, saludos. Sí, es muy pequeño. Sí, es mucho trabajo. Entonces, bueno, está la morición, Doña Parca, que queda representada con ese cráneo gigantesco, pues un poco de formillo ahí, porque todavía no estaba Leonardo da Vinci para hacer las medidas exactas de los cráneos humanos anatómicamente. Pero está esta escuadra, para que también se le llama, estos dos elementos, la escuadra y la plomada, pues son para nivelar, que tú te fijes que están a buen nivel, no nivel horizontal, no que esté así de, ay, se me fue chueco, no me quedó chueco el muro. Entonces, para eso se usa la plomada y la escuadra, es para nivelar. Por eso mencionaba Ina Plaza que parecía una balanza. Sí, es una balanza con esta escuadra que va a nivelar las cosas, y la plomada justo cae sobre la parca. O sea que, y aparte está la parca representada en este cráneo y está sobre una mariposa. La mariposa representa el alma humana, porque cuando estamos en nuestro cuerpo mortal, somos como una oruga, y cuando
fallecemos, vamos a al otro mundo, es como si nuestra alma abandonara ese cuerpo de oruga y sale volando y se va, ¿no? Así se ha representado muchas veces al alma humana como una mariposa y está sobre una rueda, que puede ser la rueda de la fortuna. O sea, imagínate, esto ya lo estaban pensando desde la época de Pompeya en Roma, ¿no? Entonces la rueda es la rueda de la fortuna, que de repente estás arriba, pero gira y ya estás hasta abajo, ¿no? Por eso está estas metáforas de la riqueza con la túnica púrpura, con la del mendigo de color cafecito. Y estos dos extremos de la vida, pues los va a equilibrar la parca, va a equilibrar el alma humana porque ante ella todos son iguales. Ahí no importa si eras rico, si eras pobre, al final vas a quedar así, tu cabecita va a quedar así como la de la parca, ¿no? Es así exactamente el destino final y común. Si no importa cuánto dinero tuviste en vida, cuánta belleza, cuánto poder tuviste, cuánta sapiencia, de todas formas vas a llegar al mismo estadio que es universal e inevitable. Exactamente, la única certeza que uno tiene en el mundo es que vas a partir, te va a llevar la parca, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, esta obra me encantó, pero más me llamó la atención porque está en mosaico y sobre todo tan antigua. Entonces es padrísimo. Y esta es la original que les digo, sobrevivió en una villa, en una casa allá en Pompeya. Y luego la que les estaba mostrando, pues esa es una réplica que se hizo para completarle el pedacito que le falta a esta, ¿no? Esta franja gris es lo que le falta. Pero bueno, ya después me debrayé bien cañón de la representación en los mosaicos, en los pisos. O sea, vean el grado de complejidad al que llegaron con esto. Este ya es más como medieval por las ropas que traen, me parece. No creo que sea. Bueno, es que aquí sí abajo hay uno vestido a la romana. Entonces, bueno, sí ha de ser todavía de esa época. Pero aquí escenas de cacería, ¿no? Escenas de cacería de animalitos. Hasta aquí la sangre de la leona que le muerde la pierna al caballo y está ahí saliendo la sangre, vea. Imagínate cuánto se tardaron en hacer todo esto. Todo el piso. ¿Y cómo se ve? Porque ahorita solo les he puesto las imágenes de las figuras, pero vean, ya así es lo que queda de las villas, los pisos, una que otra columna, pedacitos de pared, pues así como cuando vas a Teotihuacán, así. O las ruinas del Templo Mayor, ¿no? Pero acá tienen mosaico. Y aquí les hice una recopilación de varias imágenes de casas. Bueno, de lo que queda de las casas, cómo quedan en el suelo. Otra cosa simpática era que, aparte que les digo que se puso de moda tener estos mosaicos, pero yo creo que era porque podían andar descalzos y pues ahí hace mucho calor y entonces podían andar frescos. Pero también si tenías estas obras de arte en tu casa, pues no le ibas a poner que el comedor encima, ¿verdad? O que una salota, y no, pues entonces tenía que ser poco mobiliario. El mosco, poco mobiliario y ligero. ¡Oh! Y sí la había atrapado y abrí la mano y salió volando el desgraciado. Osh, ojalá pierda fuerza con eso. Y tenía que ser ligero, patas delgaditas, altas, para que vieran, se luciera tu piso, ¿no? Sí, imagínate. Así, no, pues ponle una alfombra y ponle un comedor así para 30 personas. No, pues ya no ves nada del mosaico. Vean este también de animalitos. Y ven cómo, pues solo han sobrevivido los pisos. Ya no hay paredes, ¿no? Ni puertas. O sea, es como también la metáfora del memento mori, ¿no? Que a lo mejor tenías una casotota, un palacete, y bien cañón. Y pues al final solo quedó el mosaico, ¿no? Solo quedó la obra de las musas. Ven, ahí al fondo se puede apreciar una como tina de baño.
Entonces, bueno, imagínense, con este lujo de estas mansiones, con estos pisos, pues de repente, tras, pues sí, aquí ya, a lo mejor no sé si el artista o el dueño indignado de ver tanto despapalle, tanto exceso, así, pues ahora me van a hacer un memento mori para que recuerden que no todo es exceso en la vida, esto no es nada, hay que tener valores para el más allá. No se sientan, no se crean tanto, ¿no? Así ponerle una alfombra, un tapete, pues imagínate. Gracias, Monique, por habernos acompañado. Ya casi terminamos, pero un gustazo haberte saludado aquí en este canal. Qué cosas más chidas, ¿verdad? Que sí, mano. Están increíbles. Dice Docenia, habría que comenzar a retomar esta modalidad. Pues fíjate que sí, sí hay varios, pero pues es una técnica muy cara. De hecho, tengo una amiga que se dedica a esto y da cursos, pero creo que pues sí, sí lo puedes seguir usando para decoración o hasta para hacer tarjas, tinas. Un amigo artista hizo su estudio y el baño, él agarró, compró de estas teselas como las que están en algunas estaciones de metro o en alberquitas azulitas, estos cuadraditos. Y entonces puso en su baño y pues él como buen artista pues así agarró, ya yo voy a hacer mi mosaico. Entonces hizo unos debrayes ahí de que el agua cayera y de como de colores ya más abstracto. Y le quedó bien padre. Vean así estas casas. Les digo. Estas sí sobrevivieron más las paredes y hasta un poco del techo. Entonces entrabas y así, ¡oh! ¡Qué magnificente! Creo que esta es la misma casa, pero son como dos fotos distintos. Aquí como que estás un poco más hacia la entrada de la casa y aquí ya te metiste más a la casa. Vean ese cuadrado ahí vacío, pues ese era un estanque de agua. Qué cool, ¿no? Y luego con estos calores dices, ay, si quiero llegar a donde haya agüita para meter mis patitas. Pero no podía entrar cualquiera a todas las casas. Por eso luego algunas, aquí es donde ya me empecé a debrayar con los perritos que les digo, que en algunas casas llegabas y en la entrada estaba esto, el dibujo de un perro negro ahí amarrado. Y pues, ¿quién era? Era la Morris, era un antecesor de la Morris, mira cómo está igualito. Así negro, las patas largas, las orejas paradas y la lengua así. Y vean cómo está su collar, está su cadena amarrado y está en la puerta el perro echado, ¿no? Y hasta tiene su mosaico en la puerta. O sea, es que está bien loco. Este mosaico de perro está en la entrada de la casa. Y el mosaico pues representa a un perro en la entrada de la casa y también tiene su mosaico en la entrada, o sea, está loquísimo. Y la puerta está abierta y de un lado aparece un escudo y una lanza y del otro una hacha. O sea que ahí va a haber problemas si te metes, están preparados acá para hacértela de jamón si no eres invitado, ¿no? Te van a echar al perro y aparte allá saben usar la lanza y escudo si tienen un hacha, ¿no? Está padrísimo. Y vean, un perrito callejero, ahí pues se metió a refrescarse y entonces está aquí junto al perro guardián. Qué bonita esta foto, ¿no? Yo me debrayé así durísimo con esto. Se me hizo súper tierno. Y aparte ahí ven ustedes como el tamaño del mosaico, ¿no? Con la referencia de un perro real. Y vean, este es otro. Yo pensaba que se le habían caído estos pedazos en blanco, pero no, son las manchas del perrito. Pero aquí dice una inscripción. Dice, Cabe Canem. Cabe Canem. ¿Qué es Cabe Canem en latín? Es cuidado con el perro. Está buenísimo. Está súper genial ahí que te avisaran donde había un perro bravo, así, no, pues aquí yo voy a construir mi casa y entonces, a ver, señor artista albañil, aquí me van a poner un mosaico de mi perro de ataque, de mi Firu, que es bien bravo. Entonces, póngale la advertencia por si no le queda claro, que dice, cuidado con el perro. Ahí está
de frente, visto, ya no está la perspectiva en que lo estamos viendo, pero aquí ya está de frente el Cabe Canem,